Métodos diagnósticos en Toda cardiología. cardiológica tiene su examen complementario principal, podríamos decir, para poder solicitar. Dentro de esto tenemos el electrocardiograma, el Holter, ya el monitoreo de presión ambulatoria de 24 horas, el electrocardiograma, las pruebas de presión de isquemia, el cateterismo cardíaco, el TAC del corazón, o sea, la tomografía computarizada del corazón y la resonancia magnética cardíaca. ¿Ya? Existen todos esos exámenes. Lo más utilizado es el electro, ¿no? Que es el Holter. ¿Alguien sabe cómo es el Holter? ¿No? El Holter es una maquinita que un transductor que va grabando toda la función eléctrica del corazón durante 24 horas. Ustedes van a ver que el paciente lo pone así como periodista, de televisión, le ponen acá en la parte de abajo. en la cintura, y está con los electrodos colocados justamente en todos los puntos donde se pone el electrocardiograma. Entonces, ¿qué finalidad tiene? Ahorita vamos a ir viendo. Tiene la finalidad de ir registrando todas las ondas eléctricas durante toda su actividad física del ser humano. Doctor, a mi abuelo le colocaron eso y él me dijo que cuando él se sentaba o se echaba tenía que anotar la hora exacta en la que él se sentaba o se echaba. No, él va registrando, puede ser que le haya indicado eso, ¿no? Pero, por ejemplo, no es necesario porque eso va registrando los momentos. ¿Qué finalidad tiene? El de registrar, digamos, en qué momento el paciente tiene, digamos, mayor alteraciones justamente eléctricas en la función. Por ejemplo, si yo soy obrero en un horario de trabajo, voy a saber, digamos, en el registro, pues, al día siguiente le entrega el aparato y ellos lo pagan toda esa información y después lo grafican para ver justamente cómo están. La finalidad es esa, ¿no? Vamos a ir bien, uno por uno. ¿Cuál es la probabilidad del pretest de una buena historia clínica, por ejemplo, del paciente? El paciente cuando tiene baja, digamos, ¿cómo se llama? Alteraciones justamente, menos del 15% en cuanto a la conducción eléctrica, el riesgo es bajo. El intermedio va a ser entre el 15 y el 85%. Porque tiene mucha alteración, más del 85%, justamente las personas que tienen más riesgo. En cuanto a todas las funciones, digamos, o los exámenes complementarios, ¿qué tipo de modalidad diagnóstica se debe utilizar y cuál es su exactitud? Es necesario saber cómo funciona cada examen complementario, además del costo. No es lo mismo un electro, por ejemplo, un cardiograma, que una tomografía o una resonancia. Esos son carísimos. ¿Ya? El costo tiene que ver la consideración de un test especial para las circunstancias específicas que tienen que ver con el funcionamiento cardíaco. De acuerdo a eso, nosotros vamos a llegar al diagnóstico, al pronóstico y al seguimiento del paciente. Las pruebas de provocación isquémica y por imágenes, sobre todo, sirven para el diagnóstico del examen clínico en pacientes con electrocardiogramas de base, no interpretable para la prueba de esfuerzo. ¿Ya? O sea, aquí están las explicaciones mayormente que se utilizan justamente cada uno de ellos para las cosas, pero vamos a ir viendo uno por uno. ¿Ya? La prueba de esfuerzo. ¿Qué es la prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo es, como dice su nombre, el ejercicio en la banda o la bicicleta es la forma preferida de estrés para los pacientes que pueden lograr un nivel adecuado de ejercicio, definido como mayor a 85 de su ritmo cardíaco máximo predicho. O sea, cuando, por ejemplo,
espera la frecuencia cardíaca de 85, es una prueba de significancia del esfuerzo que hace el paciente. Y ahí está la caminadora. Entonces ahí está la prueba de esfuerzo, cómo se interpreta justamente la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo convencional nos va a dar, digamos, diferentes alteraciones justamente en la conducción eléctrica, dependiendo dónde está la falla, digamos, en el funcionamiento cardíaco. La relación de sensibilidad, especificidad y cambio de cada uno de los segmentos en la conducción eléctrica nos va a dar justamente todas las mediciones correspondientes para interpretar sobre todo la prueba de esfuerzo. Las limitantes de la prueba de esfuerzo, la incapacidad para realizar esfuerzo máximo. A un paciente que tiene insuficiencia cardíaca marcada no le vamos a hacer prueba de esfuerzo, no lo matamos con la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es para aquellos problemas, una insuficiencia cardíaca leve, para identificar justamente cómo está el grado de la circulación. Ya aquel que ya tiene línea de reposo, por ejemplo, o de pequeño esfuerzo, no se le debe hacer prueba de esfuerzo. Las anomalías del electrocardiograma, especialmente la hipertensión ventricular izquierda y las alteraciones que pueden haber en el electrocardiograma, sobre todo la depresión del segmento ST, y la revascularización previa son limitantes de la prueba de esfuerzo, además de muchas otras patologías que conllevan justamente al desgaste de la funcionalidad cardíaca. La sensibilidad y especificidad de la prueba de esfuerzo en pacientes con depresión de todo lo que es el sistema eléctrico nos va a determinar justamente la especificidad o sensibilidad de cada una de las pruebas. Las indicaciones absolutas para suspender la prueba de esfuerzo. ¿Han visto hacer la prueba de esfuerzo? No. Con la caminadora, justamente se le va controlando con un reloj todo el cuánto, digamos, ya comienza a cansarse el paciente y esto nos va a determinar. Entonces, la indicación absoluta para suspender la prueba de esfuerzo es un infarto agudo de miocardio, ¿ya? O sospecha, la angina moderada o severa de pecho, la caída de la presión arterial sistólica con el aumento de la carga, a que esté acompañado de signos y síntomas, la alteración, las arritmias severas, ¿ya? Luego el signo de hipoperfusión, ¿ya? La línea no habitual o severa y los síntomas neurológicos como ataxia, vértigo, confusión, problemas visuales o de la marcha también son indicaciones para suspender justamente la prueba de esfuerzo. El ecocardiograma es un examen importante, eficaz para el diagnóstico de enfermedad cardíaca. Es un método seguro para valorar función ventricular en reposo, viabilidad con bajas dosis, isquemia, motilidad parietal, escasa reproducibilidad, digamos, de la función eléctrica, medios de contraste mejoran el rendimiento de esta prueba. El ecocardiograma, igual que cualquier ultrasonografía, funciona con ultrasonografía o con tanto. El ecógrafo que se utiliza es el adecuado para poder, digamos, pasar la parrilla portal, llegar con imagen hacia el corazón, y esto es mediante la captación del sonido ese que emite el eco, prácticamente lo vuelve imagen. Inclusive sirve el ecocardiograma, sirve para poder, digamos, identificar cómo están las cavidades cardíacas, cómo está alteración. Por eso es importante el ecocardiograma también dentro de la prueba justamente del diagnóstico, sobre todo para saber si hay alguna alteración anatómica, una valvulopatía, por ejemplo.
el ecocardiograma identifica qué son el tamaño, el defecto que tiene la válvula. Se utilizan algunos medicamentos como la dobutamina, que se llama en farmacología, que es justamente para poder realizar, digamos, cuando uno requiere, digamos, utilizar ese examen. En farmacología lo van a llevar la utilización del medicamento. ¿Ya? Algunas veces tiene contraindicaciones justamente el sedal. La dobutamina es para sedar al paciente. Entonces existen algunas contraindicaciones del uso. ¿Ya? Por ejemplo, la estenosis aórtica, la hipertensión arterial no controlada, las arritmias auriculares, la falla cardíaca no controlada, las arritmias auriculares, los grandes aneurismas, justamente sobre todo de la aorta. La forma de uso de estos medicamentos también es importante a la hora de analizar justamente lo que significa la aplicación o la administración del medicamento. Las consideraciones prácticas para la utilización de la dobutamina, los efectos adversos que puede provocar, y prácticamente existe un sinnúmero de efectos adversos. Ahora, existen, aparte de la prueba de esfuerzo, el electro, que ustedes seguramente ya han llevado en la materia de fisiología, seguramente le han enseñado cómo, en qué consiste, por ejemplo, el funcionamiento del electro. ¿Vale? Hemos visto. Evalúa el ritmo, Ya. la frecuencia. ¿Cómo funciona? A ver, ¿de qué consta primero? De ahí vamos a partir. ¿Ah? Una onda P, complejo QRS, No, onda T. yo me refiero al aparato. ¿De qué consta el aparato del Electrodos. Ah, Ya, consta de electrodos. ¿Ves? ¿Cuántos son los electrodos? ¿Ah? ¿Cuántos se colocan en el pecho? ¿Cuántos se colocan en los miembros? Se colocan en todos los miembros, ¿ves? Y además también se colocan los que vienen En el pecho. ¿Qué función tiene eso? Los electrodos. ¿Por qué le colocan todo a cada uno de los miembros? Porque evalúan lo que están en la arteria. La función de las arterias evalúa. Entonces, ¿por qué me decís? ¿Y por qué están en una pared? Se coloca en cada punto, ¿no?, de los focos de la aplicación. Entonces, lo que trata es de percibir justamente la función eléctrica del corazón. Esa es la función, por eso se llama electrocardiograma. Electro porque funciona con electricidad, con el impulso eléctrico del corazón. Cardio porque es del corazón, y grama porque lo grafica, y por lo tanto el aparatito que percibe, rescata toda esa percepción eléctrica, lo vuelve imagen en la impresión del papel, lo utiliza papel, ¿no? Entonces va a graficar, y cada milímetro del papel significa justamente un tiempo de la función eléctrica. Cuando se ve alterado justamente en la graficación, es porque o ha habido un incremento en el tiempo o ha disminuido en el tiempo de las conducciones eléctricas de las ondas que hemos mencionado. Entonces existen ondas, existen segmentos e intervalos. ¿Ya? Cada uno tiene su explicación cardiográfica absolutamente de acuerdo a la duración. Pues, fisiológicamente, cada una de las ondas, los segmentos y los intervalos tienen su tiempo que significa, digamos, la condición normal.
Dependiendo de eso, ya cuando ocurre una normalidad, pues va a estar alterado ese segmento, ese intervalo y el segmento, ¿no? La onda, el segmento del intervalo, van a estar alterados. Pero si, por ejemplo, el paciente ha tenido un infarto, donde verdaderamente esa actuación es isquemia, ahí pues sale un dibujo como el muchacho de kinder, así sale la graficación, todo alterado, entonces es importante tomar en cuenta eso. Luego también existe otra prueba, le decía el Holter consiste en eso, ya, es parecido al electrocardiograma, pero lo que hace es que no lo sacan en un momento. Entonces lo que grafica es todas las 24 horas en las cuales uno, en las 24 horas, desayuna, almuerza, cena, hace sus actividades físicas y es que su trabajo es un esfuerzo, ahí se va a ir graficando en momentos de esfuerzo, o si uno, por ejemplo, tiene en su trabajo emociones fuertes, entonces eso va a ir graficando. Pero no es lo mismo, ¿no? En cada paciente, por ejemplo, de acuerdo a su actividad cotidiana que realiza. Luego también tiene que graficar los momentos y el tiempo en el cual uno está durmiendo. Entonces va registrando todo el horario en el que está durmiendo, lo va registrando, de tal manera de que debe ser diferente la graficación al tiempo en el cual uno está despierto y está en actividad, ¿no? Esa es la finalidad. El ecodoppler es parecido, se utiliza el ecocardiograma con Doppler para poder graficar también la silueta, sobre todo que muestra la morfología de la estructura cardíaca, ¿ya? Porque eso justamente es más complejo. Ahora, todo lo que es con electricidad funciona justamente mostrando ondas, el Holter, el electro, son parecidos. En cambio el ecocardiograma y el ecodoppler funcionan de otra manera, ya funcionan mostrándonos sobre todo no la actividad eléctrica, sino por muestra los problemas orgánicos que existen en las cavidades, en las paredes musculares, tanto en las vísceras como en el intestino. Nos puede inclusive medir qué tamaño, por ejemplo, está la hipertrofia ventricular o auricular. Dependiendo de eso, nos va a decir cómo está por el corazón, ¿no? Entonces, para eso sirve. Entonces, necesariamente uno al pedir los diferentes análisis tiene que estar pidiendo por alguna sospecha que uno tiene un diagnóstico, ¿no? Si por ejemplo, sospechamos de que hay una cardiomegalia con hipertrofia a expensas del ventrículo izquierdo, pues pediremos un electro para empezar, una radiografía simple de tórax también nos muestra la silueta y también nos va a mostrar el ecocardiograma o el electrocardiograma, que es bastante importante a la hora, digamos, de identificar los problemas que se tienen. Entonces, los exámenes complementarios vienen a significar esto. Perdón, voy a buscar otra presentación parecida. Dentro de los estudios de exámenes de cardiología, exámenes complementarios, se clasifican en invasivos y no invasivos. Por ejemplo, en los no invasivos tenemos un montón, pero en los invasivos tenemos todo lo que es, por ejemplo, catéteres que se utilizan. Y estos exámenes nos permiten justamente diagnosticar patologías de origen cardíaco. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, los no invasivos, los invasivos y los clínicos. Ahí están todos los que se realizan actualmente, ¿ya? Y verdaderamente algunos tienen implicaciones también.
El electrocardiograma, como dice, es un estudio que se utiliza para detectar los impulsos eléctricos del corazón y sus alteraciones. Y está justamente cómo se colocan ahí los electrodos. ¿Y dónde? Ahora esto lo que va a medir es la función eléctrica que tiene el corazón, ¿no? Un electrocardiograma se emplea para medir justamente cualquier daño del corazón. Qué tan rápido está, por ejemplo, funcionando o qué tan lentamente. Además, los efectos de ciertos medicamentos, cómo verdaderamente están haciendo efecto. El tamaño y la posición de las cámaras del corazón. Importante. Además, en el electro nos va a medir las ondas, cada una de ellas, las ondas P, las ondas QRS, los segmentos, los intervalos, los segmentos. Un electrocardiograma normal cae. Esa es la figura. Aquella persona que se ambienta y se fija justamente cómo está cada uno de estos ondas, segmentos de intervalo, fácilmente uno a mirarnos en el electrocardiograma se da cuenta cómo está. Y pues podemos tener una serie de alteraciones que se nos presentan de acuerdo a la patología. Doctor, ¿Ah? ¿por qué 3 filas hay en el electrocardiograma? ¿Por qué 3 filas? Eso no podía entender. ¿Por qué hay 3 filas? Está pues de acuerdo a los, ¿cómo se llama? A las funciones que tienen los electrodos por cada uno de la ¿cómo se dice? De la graficación que hace de acuerdo a las ondas. Por eso les preguntaba si en fisiología les habían explicado la parte funcional normal. Sí, pero eso me está pidiendo. Ya vamos a hacer otra clase, como vamos a tener tiempo, porque vamos a tener tiempo para poder explicar. Y nuevamente vamos a revisar lo que es un electro. La prueba de esfuerzo o ergometría también se llama. Ergometría. Es un estudio de común que se utiliza para diagnosticar las enfermedades como por ejemplo la enfermedad de las coronarias, ¿no? Y nos permite ver cómo funciona el corazón en el ejercicio. Un electrocardiograma de bajo esfuerzo físico, por ejemplo, que nos puede dar. Entonces, la finalidad es cómo responde el organismo y el corazón al esfuerzo físico. También tiene fines diagnósticos, ¿ya? Para cada una de las patologías. En cuanto a la valoración y pronóstico, las indicaciones correspondientes de la prueba de esfuerzo, ya habíamos mencionado. También las contraindicaciones que significan utilizar esta prueba de esfuerzo. Alguien que está mal, ya está, digamos, con una insuficiencia cardíaca avanzada, no vamos a hacer prueba de esfuerzo. En la prueba de esfuerzo se le va a acabar la vida de su paciente. ¿Ya? Ahí están las formas, cómo se llega a determinar y las etapas en las cuales se debe emplear. ¿Ya? Ahí está una figura cómo se hace la prueba de esfuerzo. La radiografía es otro método imaginológico que ayuda a exámenes complementarios de cardiología, de las patologías cardiológicas. ¿Cómo nos ayuda? A ver, ¿ya han llevado imaginología? No. Cuando lleven imaginología le van a saber mostrar y enseñar cómo se interpreta una placa radiográfica. ¿Qué significan las manchitas blancas? ¿Qué significan las manchitas negras? Manchita blanca. Y cada uno de la presentación de las diferentes figuras. Todo lo que es aire está en la cavidad torácica, siempre va a salir de color negro. Y todo lo que es alguna lesión orgánica que puede estar presente en el tumor, Pero o la misma
va a salir de color blanco, ¿ya? Etcétera. Entonces, la radiografía es una técnica necesaria para evaluar a los pacientes con las patologías como cardiomegalia, derrame pleural, edema del pulmón e hipertrofia de cada uno de los ventrículos. Para eso sí. Ahí tenemos una radiografía de tórax, las proyecciones siempre que se toman, siempre una antero posterior o una postero anterior o el perfil, sea perfil derecho o perfil izquierdo. Ya, en la radiografía de tórax nos va a mostrar justamente la silueta del corazón, la silueta de los pulmones, la tráquea, cómo está, etc. Y ahí ven diferentes imágenes del corazón, ¿no? De diferentes formas. Los grados de cardiomegalia, ahí está una imagen radiográfica, cómo el imagenólogo va a determinar el grado de agrandamiento cardíaco. Porque ellos también, los imagenólogos, cuando hacen su trabajo, ellos emiten un informe. Y ese informe que alguna vez el clínico o el cirujano tienen que llegar para poder, digamos, tomar una decisión. Porque cuando hacen la especialidad de imagenología, hacen 3 años de especialidad. Y aparte de la clase teórica que ellos llevan en la especialidad, también la parte práctica. Y están todos los días metidos en un aparato de rayo X, en tomógrafos, en resonadores, y verdaderamente son personas especializadas, por lo cual el especialista, ya sea clínico o quirúrgico, siempre va a confiar en el trabajo de ellos, porque han hecho la especialidad para eso, ¿no? Por lo tanto, un imagenólogo siempre va a emitir un informe, en el cual es una guía para el clínico o el quirúrgico para tomar una decisión sobre el paciente. El Holter. El Holter es un aparato portátil de monitoreo de 24 o 48 horas. Es utilizado para detectar cualquier ritmo cardíaco anormal durante las horas de trabajo o reposo. Esa finalidad tiene, ¿ya? Que cuando se supone las horas de trabajo debería subir, ¿ya? la conducción eléctrica, porque está estimulándolo. Entonces, como ven ahí en la figura, es así el aparatito, es como una rabiecita, una grabadora así pequeñita, que está conectada a los cables, y tiene batería, tiene pilas ahí. Entonces eso tiene que durar 24 horas. Durante las 24 horas él está graficando ahí adentro justamente toda la conducción eléctrica que ha tenido el corazón durante todos sus 24 horas de actividad que ha realizado el individuo. ¿Ya? Las indicaciones están justamente en el póster cuando se debe pedir. El mapa es la prueba diagnóstica que permite el registro de las cifras de tensión arterial de forma continua durante un determinado periodo de tiempo preestablecido. ¿Ya? El ecocardiograma es un aparato ultrasónico que verdaderamente hace, así como tenemos la ecografía abdominal, la ecografía renal, también el ecógrafo sirve para determinar las funciones del corazón, ¿ya? Y determina inclusive las alteraciones anatómicas que puedan tener las paredes y las cavidades de cada una de las cámaras del corazón. Entonces es importante tomar en cuenta también las indicaciones que se tienen con la ecocardiografía cardíaca. El ecodoppler. El ecodoppler, como les decía también antes,
El ecodoppler, como te decía, también tiene otra forma de funcionar y sobre todo se utiliza para los problemas serios que pueda encontrarse en el paciente, para identificar una radiopatía. Con el ecodoppler se puede localizar el daño que tiene y la gravedad del daño que tiene. ¿Ya? Hay el Doppler a colores, el Doppler en blanco y negro. Hoy en día se tienen muchos aparatos sofisticados que son de doble o triple dimensión y eso ayuda bastante. Los isótopos radiactivos también se utilizan en radiología, ¿ya? Son utilizados en laboratorio y de la utilización va a dar resultados sobre todo de lo que necesariamente se deben o están prescritos en la patología de comunicación. La gammagrafía miocárdica también se utiliza justamente para la identificación sobre todo de lesiones que puedan tener las paredes del músculo cardíaco, y nos dan diferente la resonancia magnética cardíaca, tanto la tomografía como la resonancia son los estudios más modernos que tienen justamente como métodos auxiliares en temas inmunológicos. Todo está computarizado, se utiliza con precisión y tanto el tomógrafo como el resonador están clasificados de acuerdo al corte, la cantidad de corte que hacen justamente. Y los que mayor corte tienen, esos son los más completos. ¿Ya? Entonces, algunos, por ejemplo, utilizan los antiguos, los tomógrafos antiguos, son de poco corte, en cambio los actuales ya salen todos. Las contraindicaciones, que están todas las partes de indicaciones, la tomografía se ha computarizado, lo mismo que el resonador, es importante a la hora precisamente de la identificación exacta de la lesión. El tomógrafo se utiliza justamente para reemplazar cuando la radiografía simple no nos ayuda mucho. Entonces, cuando no nos ayuda mucho, debemos pedir una tomografía computarizada. Pero siempre la tomografía tiene sus indicaciones, no es por pedir nomás. Porque, como le decía, estos exámenes, aparte de la radiografía y el electro, que son casi gratuitos, los otros son costosos, tienen un costo elevadísimo. Entonces, no se puede pedir por pedir nomás si no es necesario. Eso el otro día estábamos renegando en el hospital, porque los tomógrafos tienen su vida útil. No solamente no se puede utilizar a diestra y siniestra. Estábamos renegando porque a muchos colegas el cateterismo cardíaco y la coronariografía es un método invasivo, un método cardiológico de diagnóstico y terapéutico también, porque el cateterismo nos ayuda a drenar el trombo que ha estado obstaculizando la arteria coronaria. Para eso se utiliza. ¿Ya? Y ahí está, por ejemplo, cómo se hace un cateterismo. Mayormente la utilizan las venas de los miembros inferiores. Por ahí meten el catéter. Claro, el paciente se lo anestesia, no es que está así despierto. Está anestesiado y prácticamente por ahí meten el catéter que tiene que llegar al corazón. Mayormente utilizan el cateterismo cuando el paciente tiene mucha formación placa reumatosa y tiene mucho trombo. ¿Por qué le hacen el cateterismo? El vaciado de la placa. Porque verdaderamente eso es un riesgo para un nuevo episodio de infarto agudo del miocardio.
Cuando identifican mediante los exámenes complementarios que el paciente tiene muchos de estos problemas, prácticamente le tienen que hacer caso. Y para algunos no lo tienen, es como si nada, pero otros sí lo tienen que realmente hacer. Y no tienen ni saber del cateterismo, porque no es como un examen complementario fácil de que uno lo hace, porque es un método de diagnóstico y terapéutico invasivo. ¿Por qué invasivo? Porque están invadiendo su organismo, en cambio los otros no. El electro no necesidad que lo estén sonchando ni haciendo ninguna cosa. Solamente ponen los electrodos ahí y el ecocardiograma lo mismo, el Doppler lo mismo, el Holter igual. Entonces, por eso se llama no invasivo. En cambio, el cateterismo, todo eso ya es invasivo. Y justamente ahí en la imagen, por ejemplo, cómo llegan con contraste, cómo llegan justamente a las diferentes criterios, cómo llega el catéter. El diagnóstico y tratamiento, de acuerdo a cada una de las identificaciones que se pueda hacer, digamos la patología. El estudio electrofisiológico también, hoy en día existen otras clases de estudios que son importantes realizar, y esto mayormente lo hacen los fisiatras. ¿Han escuchado alguna vez que hay una especialidad de fisiatría? No. Los fisiatras son los que hacen justamente, que manejan las arritmias, las radicales, las taquicardias, los trastornos del ritmo, pueden ser identificados con cada uno de estos exámenes complementarios. ¿Qué es el jóvenes? ¿Ya?